La adoración es un concepto que aparece en toda la Biblia. Y entonces, adoración es el acto de adorar o rendir culto. Hasta en un diccionario de la lengua castellana española usted lo puede encontrar. Adoración es el acto de rendir culto. Pero yo esta mañana yo quiero enfocarlo. Adorar significa reconocer a Dios como lo que Él es. Dios por sobre todas las cosas. Un aplauso al Señor, por favor. Porque resulta que la contraparte o el antónimo de reconocerle es ignorarle, no estimarlo, tenerlo en poca consideración y lo peor, creerse el humano más que Dios, como para hacer su voluntad el humano y decirle a Dios, no gracias, no quiero hacer tu voluntad. Ese es el enfoque que quiero darle hoy. Y quiero combinarlo, y yo me llenaba de gozo cuando escuchaba las exposiciones, porque pues me preparé desde antemano, semanas atrás, empezar a prepararme para esto, y entonces lo que tenía en mi corazón y lo que recibía y escribía, pues compagina bien con todo lo que se ha estado escuchando. Entonces quiero insistir, y por eso lo pongo con letras mayúsculas. Adorar significa reconocer a Dios como lo que es. Dios. A veces en las escuelas, sobre todo, se les dan reconocimientos a personas que lo merecen, personajes ilustres, e incluso se les otorga un diploma de reconocimiento por lo que es, por lo que ha hecho, por su trayectoria, etcétera. Pero recordemos, amados hermanos, la tarjeta de presentación. Cuando Moisés preguntó ¿quién eres? Y que ya tenía información, ya sabía que él era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya tenía temor de él, etcétera. Pero hay un conocimiento progresivo de Dios que va a culminar en el arrebatamiento en el día de nuestra transformación. Mientras tanto, hombres, el Señor nos ha dejado en su palabra como Moisés. ¿Quién eres, Señor? Porque yo escucho tu voz, yo veo el fuego y me causó curiosidad esa zarza que está ardiendo pero que no se quema. Y la respuesta es, yo soy el que soy. Si está entendiendo, dale un aplauso al Señor. Yo soy el que soy. Sin mayor explicación a la inteligencia, aunque después lo hace, yo soy el que soy. Son las palabras que penetran directamente al corazón de los adoradores que el Padre vino a buscar. Y que ese adorador ya lo tenía 40 años en Egipto y después lo tenía de pastor de su suegro Jetro. Y le llamó la atención y le fue poniendo así como, a ver si el ejemplo no me lo toman a mal, por favor. Le fue poniendo así pistas a Moisés para que llegara, hasta que llegó y vio la zarza. Entonces, Él es quien es. A ese Dios que Moisés conoció allá, llevó al pueblo posteriormente para que le adorara, para que le rindiera culto, para que le hiciera fiesta, para que regresara a vivir afín a la voluntad de Dios que se había perdido y resultaron de esclavos en tierra ajena, siendo ministrados por otros dioses. Y de tal forma fue su ministración trastocada, amados hermanos, que usted se da cuenta a lo largo de la Escritura que el pueblo del Señor, que siempre le decía, le recordaba, yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen, no te arrodillarás, no los venerarás. Pero como que usted ve en toda la Biblia, que cómo cuesta eso, ¿verdad? ¿Está de acuerdo esta mañana? ¿Se escucha bien?
Pues el Señor los lleva y le dice a Moisés: santifica al pueblo porque yo me voy a aparecer. Quiero que me reconozcan. Quiero que sepan quién es el Dios que los salvó, el Dios que los llamó y que los sacó con mano fuerte, haciendo todas esas proezas, haciendo todas esas maravillas. Y por eso los truenos, los relámpagos, la oscuridad, las tinieblas, el monte humeante y la palabra de Dios. Y el pueblo se retrajo, tuvo miedo. Y Moisés les dice algo en la misma frase: no tengan miedo, no tengan temor, pero esto es para que el temor de Dios esté en ustedes. ¿Cómo así? No tengas temor, pero es para que el temor de Dios esté. Resulta que el hombre perdió el temor a Dios cuando dejó de reconocerlo como Dios. Entonces ahora necesita primariamente una dosis de temor instintivo, que se dé cuenta que el Dios que está enfrente de él es un Dios poderoso, todopoderoso, que lo puede destruir, pero que no lo quiere destruir. Lo hubiera destruido en el acto con Adán. Se hubiera quitado de un montón de problemas. El Señor hace otra creación, pero de tal manera te amó que instituyó un plan para que tú estés aquí esta mañana. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora solo es un poquito de temor instintivo, de veras, hermano, un poquito, para que ese temor instintivo resulte en temor reverente. Espero darme a entender. Eso fue lo que el Señor quiso producir en ellos cuando se manifestó en el Sinaí, que se dieran cuenta de ese Dios grande. Temor instintivo. Porque por eso es que el ser humano hace lo que quiere, porque no tiene ni siquiera temor instintivo de Dios. Tal vez ve otras cosas por ahí que sí le asustan, pero como que no le asusta lo que Dios puede hacer con él. Y hay que temer a aquel que puede mandar el alma al infierno, no a los hombres. ¿Estuvo muy fuerte la frase? Es un estudio, pastor. Ay, perdone, es que a veces me salgo de acá de las notas. Temor instintivo que va a resultar en temor reverente. Esa es su carta de presentación. Yo soy el que soy. Y perdóneme si le molesto, pero démosle un aplauso a ese Dios. El único Dios. Esa frase encierra todo. Él es el único, no hay otro Dios. Por eso Él demuestra quién es por lo que hace. Y a nosotros nos hizo para reflejar su gloria. Mire la voluntad de Dios, qué linda. Que al verlo a usted, el resto de las creaciones digan: gloria a Dios. Esa es la alabanza de la gloria de su gracia. Que cuando lo vean a usted restaurado, ya redimido, glorificado, conforme a la imagen del Hijo eterno, y las demás creaciones vean y nos vean a nosotros y pregunten por nosotros y se les explique: esos eran hombrecitos chiquititos, ¿sí?, diminutos, hormigas cósmicas, y ahora son la esposa del Cordero. Ahora viven en la Jerusalén celestial, son reyes y sacerdotes para el Dios eterno. Ahora están limpiados, blanqueados, purificados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces los demás van a dar gloria a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él hizo. Dan ganas de cantar. Con su sangre, con su poder, ¿a qué venimos aquí? Sea la gloria por lo que Él hizo.
por mí. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¡Aleluya! Cuando yo era patojo, eso quiere decir chamaco. Y eso ya hace 100 libras, hermano. Yo como quería andar con mi pastor. ¿Por qué traigo ese recuerdo? Porque son personas, son vasos de Dios, son siervos de Dios, ministros de Dios, servidores del Dios vivo, que son de edificación y de bendición para uno. Y por lo menos yo los he apreciado. Y hasta el día de hoy los bendigo a todos. Porque nada más y nada menos los pusieron a pastorear a uno. Qué conflictivo, hermano, qué complicado, qué acomplejado. No cualquiera se va a tomar el tiempo, hermanos. El punto era que yo como quería andar con Él. Ahora paso esa figura que pasó en mi vida. Ahora usted imagínese, usted va a andar con el Cordero para siempre, donde quiera que Él vaya. Y también nuestros pastores, igual que nosotros, van a andar con Él. Aleluya. Cualquier cosa, si no termino el tema, le dejo impreso esto y usted lo estudia en la casa. Sigamos. Siguiente slide. Este reconocimiento implica conducta, darle la gloria debida a su nombre, glorificarle, darle honra, honrarle, darle reverencia, temerle, respetarle. Y podemos seguir con sinónimos que amplían la idea y el concepto de forma sencilla: obedecerle, servirle, rendirle culto, etcétera. Todo lo dicho anteriormente en este congreso. Significa también actitud corporal. Inclinarse, postrarse. De hecho, eso es lo que significa en griego y en hebreo el término adorar. Postrarse a tierra. Pero me llama la atención un detalle del hebreo que dice postrarse para lamer la mano del amo. Por favor, no lo tome como ofensa. Tómelo como un acto de amor, de reconocimiento a quien le estoy besando la mano. Sí, lo que pasa es que como seres humanos y todo el asunto cultural, idiosincrasias y cuanta cosa, humanismo, pues el hombre por el hombre, los conceptos se cambian de lo que la Biblia quiere decir. Es un honor rendirse a los pies y besarle los pies al único que lo merece. Sin embargo, usted ve que hay otros hombres que, y ya cuando están para besar, le hacen así. Yo tengo una frase que aprendí hace muchos años, la digo recurrentemente en iglesia, tengo el honor de decirlo acá: nunca le dé a un hombre la gloria que solo merece Dios. Nunca le dé a un hombre la gloria que solo merece Dios. Postrarse significa rendimiento de la voluntad. Es demostración de sumisión a Él. Entonces eso se desarrolla en toda una vida. Ese es el significado central de la adoración, a desarrollarse en toda una vida de manifestación y de expresión de adoración, para lo cual fuimos nosotros creados y diseñados. Implica expresiones, cantos, expresión musical, instrumentos, danza, levantar manos, voces de júbilo, etcétera. Pero lo más importante, la adoración es la expresión del ser interno. Ese ser interno que ha nacido de nuevo
y que está consciente y agradecido de lo que Dios ha hecho por él. El ser interno está en libertad de expresarse en el cuerpo y con el cuerpo. Le aprendí una frase al hermano Toniel Ríos: cuando la olla está hirviendo, por lo menos la tapadera se mueve. Aunque a veces, hermano, yo le digo a los hermanos, yo no le pido a usted que dé 3 vueltas en el aire y que caiga otra vez, ¿verdad? Pero con levantar sus manos, ver derramar sus lágrimas, postrarse. Permítame hacer un paréntesis, por favor. Y cuando yo digo paréntesis allá en California, el tiempo no corre. No sé cómo será aquí en México. Pero cuando comenzábamos en la obra del Señor, estaba yo y recuerdo muy bien el momento del culto. Y fíjese lo que implica decir culto. Culto. Y estaba así acá en el altar y estaba la congregación y yo le dije, Señor, como quisiera que todos nos postráramos. Se lo dije al Señor yo acá. Como quisiera que todos nos postráramos. Y empiezo a ver que el hermano que estaba en la última fila, donde en la pared se pone la última fila de sillas, uno de ellos se sale de su silla y se empieza a agachar, y se empiezan a agachar por allá, y se empiezan a agachar por allá, y se empiezan a postrar por allá. La adoración tiene en esa expresión corporal una expresión sublime de adoración. Así que yo considero tan importante esa expresión, hermano, esa expresión de rendimiento de la voluntad, de reconocer a quién es el que estamos adorando por lo que Él ha hecho en nosotros. Aunque esa expresión de postrarse a veces no puede realizarse por detalles tan sencillos que a veces uno no toma en cuenta, como por ejemplo que en la iglesia de acá, en la congregación donde sirvo, el templo es así en bajadita, entonces es difícil que se postren. El entendido a señas, ¿verdad? ¿Sí? Pero la adoración es una vida de obediencia a Dios. Estoy insistiendo en lo más importante. Después de recordarlo ya convencional y conocido por todos nosotros, la adoración es una vida de obediencia a Dios. Debe ser inerte en nosotros. Inherente, quise decir, por cuanto somos adoradores. Es una vida entonces de obediencia a Dios. Es nuestro verdadero culto racional, espiritual y muy particularmente digo, es nuestro culto personal. Es nuestro culto personal. Yo he visto en la palabra de Dios y he tenido la oportunidad de verlo a lo largo de los años que el que tiene culto personal sobrepasa los tratos colectivos. El que tiene culto personal sobrepasa los tratos colectivos. Por eso hay que comprender que somos templo y morada de Dios en espíritu. Podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un aplauso al Señor, hermanos. Pero quiero desarrollar en un pasaje sobresaliente que se ha mencionado y que es un honor seguirlo mencionando. En Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, antes de leerlo, cuando la Escritura dice, por tanto, está indicando que hay que considerar todo lo anteriormente expuesto.
comenzando desde el capítulo 1. Porque lo que ahora se empieza a relatar o a describir o a exponer a partir del capítulo 12 de Romanos es en base a todo lo que él ha dicho desde el capítulo 1. La tragedia humana, la comprensión del pecado, la comprensión de la naturaleza pecaminosa retrógrada, pero la comprensión de esa gran decepción, pero también la comprensión de la gran esperanza del capítulo 8 del libro de Romanos, etcétera. Con un par de ejemplos posteriores, entonces llegamos al capítulo 12. Por tanto, teniendo esa comprensión, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero combinar que el adorador está para hacer la voluntad de Dios. El adorador es aquella criatura que está afín a la voluntad de su creador. Cuando se pierde esa afinidad, ya no es adorador. Por eso estamos en el proceso de retornar a la perfección eso. Y el Señor comenzó yendo a buscar lo que se había perdido. Por eso Él anda buscando sus adoradores. Levante sus manos los adoradores del Señor acá. Dele gracias a Dios porque usted es de esos. Dele gracias a Dios porque Dios lo buscó a usted. Dios lo vino a buscar a usted. Permítame otro paréntesis dentro del paréntesis. Juan, el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al 12 es evangelismo y del 13 en adelante discipulado. Pero resulta que Nicodemo lo va a buscar a él. Pero en el siguiente capítulo, el Señor va a buscar a la mujer de Sicar. Y es a quien le dice, yo soy el que habla contigo. Pero voy a intentar no hablar del capítulo 4. El hermano Gerson lo tocó levemente ayer, pero solo hay que ir hace 15 días a la exposición que hizo aquí el hermano Alex, aquí en el culto. El punto es, Dios te vino a buscar a ti. Busca adoradores. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti he puesto mis ojos. Ya te vi, te conozco, sé a qué horas te levantas, de madrugada, sé dónde trabajas, sé todo, tu vida, tu trasfondo, todo, pero tú eres adorador. Hermanos amados, este versículo es sobresaliente para mí. Y cada uno de nosotros debe tomar personal esa instrucción colectiva, esa invitación colectiva, esa invitación en plural. Porque si usted se da cuenta, al final, usted solo puede hacer culto dentro de su tabernáculo. Y así me permite esa exageración poniendo las cosas extremas. Nadie puede hacer culto entre el tabernáculo del otro. Solo usted puede hacer culto. Vuestro culto racional. Y en esa vida y en ese culto personal vamos absorbiendo la voluntad de Dios. Lo que significa el primer versículo, entre otras cosas, es que se presenten ustedes mismos, porque no es a la fuerza. Que se presenten ustedes mismos implica la persona en sí, no su anatomía, como decir cuerpo y tomar solo el cuerpo, no, implica la persona. Todo lo que hacemos mientras estemos en el cuerpo, no nos olvidemos de eso. Y por eso, si voy a presentarme en adoración mientras esté en el cuerpo, eso va a trascender para vida eterna. Que se presenten ustedes mismos, que aprendan
no el rito, la ceremonia, la liturgia en sí. Pero si se es requerido, claro que debemos aprenderlo, definitivamente, para que sea del agrado de Dios, no que nos agrade a nosotros. El hermano Tito exponía eso, que sea agradable a Él. En otra versión, este versículo dice de la siguiente forma: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Esa versión no la incluí en las notas. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y luego el versículo 2 dice: no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ese es nuestro verdadero culto espiritual. Por eso en el griego, de forma sencilla, las palabras culto y la palabra racional las pongo ahí, y esa palabra racional, que es lógicos, aparece también en Primera de Pedro 2:2, y ahí se le traduce como espiritual. Entonces es un culto racional, es un culto lógico, es un culto espiritual, porque usted es un ser espiritual. Ya no es más un ser humano degradado, sino que es nueva criatura en Cristo Jesús. Seguimos. La adoración es nuestra vida misma en afinidad a Dios, afinidad a la voluntad de Dios. Esto significa estar conectados con Dios, en comunión con Dios por el Espíritu Santo. Yo quiero insistir en la idea central, hermano. Significa estar conectado con Dios. La adoración es reconocer a Dios como lo que es Dios. Esa es la idea central que quiero presentarle. Reconocerle a Él como lo que Él es, Dios. El pecado, si recordamos, fue querer ser igual a Dios o querer ser como Dios. Así dice Génesis 3, 4 y 5, que la serpiente le dijo a la mujer: no se van a morir, hombre. ¿Ustedes le creen a Dios? ¿De veras? ¿Eso que Dios les dijo? ¿Así les dijo Dios? Fíjese lo que significa ponerse a platicar con el diablo. Le va a distorsionar completamente todo. Le va a distorsionar la verdad. Y ya todos los seres humanos con la verdad distorsionada, el Señor nos salva, y ahora Dios nos dice: ahora yo quiero platicar contigo. Venga, siéntese, razonemos, como dice Isaías, para reestructurarnos el entendimiento espiritual. Eso fue lo que trastocó la serpiente con Eva. Le trastocó el entendimiento espiritual. Dios dijo: no hagan esto porque se mueren. Y si Dios dice que si lo haces te mueres, de que te mueres, te mueres. No le busques, no le des vuelta. Es así como Dios dice. Pero por ponerse a platicar con el diablo, perdió el entendimiento espiritual, y las consecuencias están a la orden del día. No se van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman, serán como Dios. ¿Verdad que la serpiente no estaba de acuerdo con la posición que tenía? Y dijo: subiré, me sentaré en aquel trono, porque esta mesita que tengo aquí en esta esquinita como que no va conmigo. Yo quiero allá arriba, allá con el Altísimo, ¿sí?
Pues es el mismo veneno que anda metiendo en todos lados, rebelión. Y el adorador debe ser sumiso a la voluntad de Dios. Entonces ahí comenzó el lío. Que no se le reconoció a Dios como lo que Él era. Entonces por eso Romanos dice, si la creación misma muestra la deidad, pero como el hombre no quiso, entonces el Señor lo mete en degradación, en una degradación en 3 fases. Los entrega, se vuelven retrógradas, porque no quisieron reconocer a Dios, ni darle la honra de vida. ¿Se está entendiendo? Ahí está el problema. Ahora debemos retornar nuestra vida misma hacia Dios. Pero vea la solución. Siguiente slide. Punto 3. Jesucristo no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siguiente slide, por favor. Siguiente diapositiva. Jesucristo no estimó ser igual a Dios. Vea ese contraste, hermano. Es que allá en el trono del Altísimo solo cabe uno, y es Dios. Y al Hijo, después de su victoria, le dice: siéntate aquí a mi diestra. Perdone que sea reiterativo, démosle gloria a Dios. A eso venimos, hermano. El diablo no quiso reconocer a Dios, por eso no puede ser adorador. Viene y mete esa contaminación, ese veneno en los hombres, y los hombres caen en la trampa. Pero resulta que Dios mismo vino a buscarnos, a buscar a sus adoradores, Él mismo. Y entonces ese Filipenses maravilloso, amado hermano: haya pues en ustedes este mismo sentir, adoradores. El cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino por usted y por mí se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo. Y nosotros sabemos ese texto, hermano. Pero yo quiero resaltar que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque había que hacer un trabajo. La voluntad de Dios era salvarnos, prepararle cuerpo, morir en sacrificio, esperar la resurrección por el Espíritu, etcétera, todo el plan. Y entonces Él dijo: yo voy, si tú buscas un servidor para que se haga esto, yo voy. Servidor igual adorador. Por eso Él es el sumo sacerdote. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja. El otro quería agenciarse lo que no le pertenecía, y el Señor se despoja de sus privilegios y viene a servir. Nunca perdió su deidad, pero Él se despojó de sus privilegios porque sabía que aquí en la tierra iba a sufrir maltratos. Un hombrecito le iba a golpear, un hombrecito le iba a quitar su barba, un hombrecito le iba a escupir. Él pasó todo ese maltrato para que los adoradores que están maltratados puedan regresar. Y el producto de esto es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la vida de mi Señor Jesús es para la alabanza de la gloria de Dios. Si regresamos al slide anterior, por favor, vea la última línea. La vida del Señor Jesucristo es para la gloria de Dios Padre, porque cumplió perfectamente su voluntad, su servicio para lo cual fue escogido, lo hizo al 100%. Y no puedo dejar de pensar en las palabras de Getsemaní, hermano. Padre,
Estoy angustiado al punto que siento la muerte. Hijo, tienes que hacer mi voluntad. Y por verlo a usted y a mí, aquí, ahorita estamos bien vestiditos, bien cambiaditos, bien guapos, con muchos dones espirituales sobre nosotros, con el fruto del Espíritu fluyendo, manifestándose en nuestra vida. Hasta gafete bonito nos hicieron. Pero resulta que Dios te amó cuando éramos pecadores, porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sin gafete, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. A Él la gloria, a Él la alabanza, a Él el honor, a Él el reconocimiento. Solo uno murió en la cruz. Solo uno fue al sepulcro y solo uno podía resucitar, vindicado por el Espíritu, porque era limpio, era sin defecto, era sin mancha, era sin pecado, era Dios mismo. Aleluya. Y entonces en la adoración hay que incluir todo el servicio sacerdotal, pues. Qué bonito problema, entre comillas, empezar a esculcar aquí todo esto. Qué bonita tarea, porque el servicio del Señor Jesús es muy amplio, es completo, no le falta ni le sobra nada. Ahora sí, sigamos. Siguiente, por favor. Diapositiva. Vino a servir a Dios y a favor de los hombres, porque todo sacerdote es constituido para servir a Dios en favor o a favor de los hombres. Entonces, todo Hebreos habla del servicio de Cristo, un servicio completo. En otras palabras, oficios sacerdotales. Y en el tabernáculo se presentaba adoración. Hermano amado, como todo tema bíblico es extenso, no puede agotarse en una sola sesión, y este no es el tema, solo es un detalle del tema. ¿Me explico? Pero como maravillosa tarea nosotros podemos seguir adelante escudriñando las Escrituras, porque todas nos hablan de Él. Entonces Él hace sus oficios sacerdotales. Y yo le quisiera leer todo el libro de Hebreos, pero no se puede, entonces solo vamos a considerar estos versículos nada más. Hebreos 9:28, solamente está el texto ahí, yo se lo leo, escúchelo, dice la Escritura: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Estoy haciendo una pausa porque no sé si decirlo o no decirlo lo que estoy pensando. Fíjese que a mí esto sí me emociona leer eso, hermano. Es que eso sí es que mi alma con mis emociones, sentimientos y expresiones fue creada para la gloria de Dios. Entonces eso me emociona. Pero a veces digo, tal vez es un defecto, tal vez es un error. Si yo me paso diciéndole a la iglesia, démosle gloria a Dios, aplaudámosle al Señor en cada versículo. Pero eso sí me emociona. Eso sí me gusta. Porque describe lo que Él hizo por mí. Hebreos 5:10 dice: fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17 dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
El 26 al 28 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Yo oigo shofares. Yo traigo interno en mí. Yo oigo shofares. Porque Él está aquí. Cristo está aquí. Su presencia está aquí. El Señor está aquí. Hay ministración de Dios aquí. Y no solo en el ambiente colectivo, sino dentro de tu corazón. Por eso la alabanza que te sale a ti, Dios te la ha puesto primero adentro. Hebreos 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro, servidor. Y hay que estudiar todos los términos ministro. Me gusta una donde dice: pero mayor ministerio es el de él, es liturgia. Cuando usa ese en otro versículo. Su liturgia fue exquisita, su liturgia fue suprema, todo lo que él hizo. Por eso en aquellos tiempos, en los tiempos de la cruz para atrás, todo tenía que ir de acuerdo a la adoración, a las instrucciones de Dios. No se podía meter otra instrucción, no se podía hacer lo que uno quisiera. No se podía hacer el incienso aromático, el aceite de la santa unción con otra receta, ni hacer toda la liturgia de que, no, yo no voy a comenzar aquí con los panes, con la mesa de los panes, voy a comenzar aquí por el altar. No. Entonces el Señor fue tan perfecto, fue tan exquisito, que su liturgia fue perfecta. Y no la hizo en el tabernáculo hecho de manos, sino en el tabernáculo celestial. Allá lo hizo todo. Y entonces Él es sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios de los cielos, ministro del santuario, dice acá, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que usted ahorita está calificando para ministrar allá. Ahorita estamos en examen de admisión, damas y caballeros. Ni hemos comenzado a servir. Personalmente creo que ahorita el Señor está restaurando el sacerdocio, en el milenio restaura el reino, y entonces de Apocalipsis 22 para allá, reyes y sacerdotes. Así que sea aplicado hoy, porque lo van a poner a ministrar a usted también en el tabernáculo celestial. Un aplauso al Señor. Ahora Hebreos 9, hermano, mejor no lo voy a leer, pero por favor léanlo en casa. Es donde dice: el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Pero el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había un camino para el lugar santísimo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí es a donde te dice: entra con confianza al lugar santísimo. Entra con confianza al lugar santísimo, que antes era una vez al año, para que viéramos la magnitud de lo delicado, que estuviéramos conscientes
que consideráramos y que reconociéramos lo que significaba entrar ahí solo una vez y no cualquiera, y no con las manos vacías. Y ahora el Señor te dice: entra con confianza al lugar santísimo, porque yo ya abrí el camino, ya hice mi sacrificio, ya estás en Cristo. Solo en Cristo podemos hacerlo. Aleluya. Ese término servir hay que estudiarlo. Aparece 21 veces en el Nuevo Testamento, y es cuando el Señor le dice a Satanás: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es cuando dice Pablo: los que servimos en espíritu servimos a Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Pero también lo vamos a dejar para otro día, como dice el hermano Gerson, que va a haber otro. Siguiente, por favor. Servir es adorar, pero solo es posible estando en Cristo. No hay otra. Nosotros solo podemos adorar estando en Cristo. El Padre no recibirá ningún otro tipo o vía de adoración. Adorar en Cristo es adorar en espíritu y en verdad. Y le dejo esos versículos para que los estudie. Pero es importantísimo, hermano, porque todo se hizo en Él y para Él. Entonces el Padre no nos ve a nosotros. Si el Padre nos viera a nosotros, estuviéramos lejos. Estábamos sin Dios y sin esperanza, ajenos a los pactos y a las promesas. Pero vino a buscar adoradores y encontró un montón de adoradores en México. Encontró un montón de adoradores en México. Amén. Sigamos, por favor. Bueno, empecemos pues, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Siguiente, el perfume de adoración. Ahí quiero enfocar, ahí quiero rematar, ahí quiero concluir. Los hermanos han sido explícitos, exquisitos en la exposición. Yo quiero ver a esta mujer o a estas mujeres que ungieron al Señor Jesús. Y me surgen preguntas, pero voy a dejar esas preguntas para después. Siguiente, por favor. Siguiente gráfica. Hay 4 referencias, y aquí póngame toda su atención. Hay una referencia en cada evangelio, pero yo le quiero leer, solo escúcheme. Yo sé que ahí está solamente el texto, la cita, pero yo le voy a leer. Resulta que invitaron al Señor Jesús y Él fue a comer a la casa de Simón el fariseo. Uno de los fariseos le invitó y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y hay que entender lo que significa esa expresión. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas con lágrimas sus pies. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Por favor, métase en la escena. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: mire los términos, mire la forma despectiva, si fuera profeta. O sea que ni a profeta llegaba. Jesús para este fariseo no le reconocía
Pero la mujer sí le reconocía, la mujer sí sabía a quién iba a buscar, y vea la actitud de esta mujer y vea la actitud del personaje. Si fuera profeta, y casi me lo imagino así con una sonrisa burlona, hablando para sí. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Así somos los seres humanos, miramos sobre los hombros a otros, ¿no?, cuando nos creemos más. Y la Biblia dice que no hay que tener un concepto más alto de sí mismo que el que conviene en el Señor. Y el Señor nos enseñó: si el Hijo del Hombre, ustedes le llaman Señor y Maestro, y así es, eso soy, pero vine a servir, y no para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. Eso hagan, les dijo. Lávense los pies ustedes. Bueno, regresemos acá. Si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y le pone un ejemplo, y en el ejemplo le da a entender su altivez del fariseo en relación a la hermana esta que estaba entrando ahí. Porque a mí no me gusta decirle el ciego, el ex ciego. La pecadora no, la hermana. Así me gusta a mí decirle. ¿Todavía está aquí? Bueno, cuando supe que mi turno era en la mañana, dije: por lo menos los voy a agarrar frescos. Que allá en la tarde, señora, ayuda al que le toca en la tarde. No quiero decir quién es, pero aquí está sentado. Pero no me entretenga mucho, pues. ¿En qué estábamos? No, si yo sé en qué estaba, pero solo estoy testeándolo. Testeándolo es un spanglish que hablamos los latinos allá del otro Laredo. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Eso es tema para otro día, hermano. Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Tienes intelecto, pero tu corazón está desviado, eres altivo. Y hay que cuidarse de ser intelectual, pero altivo. Y se volteó a la mujer. La mujer seguía llorando, hermano. La mujer estaba bien metida besándole los pies al Señor. Y sus lágrimas empezaron a rodar, hermano. Métase en la escena, por favor. Sus lágrimas empezaron a rodar, y de repente, donde vio que el Señor recibía la adoración que estaba haciendo, el Señor no retrajo sus pies, sino que los puso ahí. Y esta mujer ahí encontró el consuelo de su vida. Esta mujer ahí encontró la afinidad para lo cual nació, porque era adoradora. Entonces se sentía bien ahí adorando a Cristo. Y estaba en la etapa de que todavía era pecadora, pero estaba reconociendo a su Salvador, estaba reconociendo a su Señor. Lo mismo le pasó a la samaritana. El diálogo de la samaritana es de una mujer que poco a poco va cediendo su espíritu, su alma y su cuerpo van cediendo ante la figura de su Salvador. Por eso termina hablando de adoración. Y por eso el que le expresa su esperanza, mi esperanza, le decía la samaritana, es el Mesías, el que va a venir a solucionar todo. Yo soy. Así estaba esta mujer ahí, a los pies del Señor. Y lloraba y regaba con sus lágrimas, y de repente se dio cuenta que su cabello también, por la posición, su cabello caía sobre los pies del Señor, y le sirvieron sus cabellos. Hermano,
Y lo besaba y lo besaba. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua. La mujer sí reconoció a Dios como lo que es Dios. El fariseo no. Dice la pantalla que me faltan 15 minutos. Súbanse los hermanos de alabanza, por favor. Chanín, chanín. Ese no es Spanglish, ese no es inglés. Ese es un modismo chapín que significa píquenle, apúrense. Con un fondo sublime de piano, por favor. Solo piano ahorita. Entré a tu casa y no me diste agua. Mas esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los han jugado con sus cabellos. Tú no me diste beso porque no me reconoces. Pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Vea todo lo que aquel no hizo, porque no reconocía a quien le había hecho el honor de llegar a su casa. Tal vez tenía intenciones de destrozar la figura de Cristo. Tal vez no tenía las mismas intenciones que Nicodemo en conocer a aquel personaje. Por eso lo invitó a su casa. Y cuando empezó a ver que la mujer se acercó, dijo: bien decía yo, si este ni profeta es. Le tendió una trampa. Tú, entré a tu casa, no me diste agua, pero esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Es adoradora. Ahorita ya, si me permite darle esta instrucción, ya no anote en su cuaderno, anote en su corazón. O sea, ahorita pues, pero después siga anotando en su cuaderno, en su computadora. Anote. Yo soy una persona que anoto mucho, porque mi mente no me da. Entonces mis notas me sirven muchísimo. Pero ahorita es tiempo de que abras el corazón, porque en el nuevo pacto Dios escribe su ley en los corazones. Y ve levantando tus manos. Tal vez el altar está abierto. Quedan 12 minutos y los quiero aprovechar así. Quiero romper el protocolo con el permiso del pastor Alex. El altar está abierto. Venga a levantar sus manos. Alguien está aquí. Y ese alguien no es despectivo, es solo para motivarnos en reconocer quién está aquí. Adorar es reconocer a Dios como lo que es, Dios.